Y yo quiero que esta mañana usted me acompañe en el libro de Romanos 12:2. Es un texto muy conocido, pero lo vamos a tomar de base para seguir hablando de las cosas que estuvimos aprendiendo el día de ayer, compartiéndolo con la iglesia. De un poco de todo le compartimos el día de ayer. Romanos 12:2. Cuando lo tenga me dice amén. Leamos desde el 1, Romanos 12, 1 y 2 vamos a leer. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo que hicimos ayer. 2, no os conforméis a este siglo, sino que conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y usted preguntará, hermano, sí, la voluntad de Dios, pero ¿qué es eso de la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios no es otra cosa sino que el deseo, el anhelo, la ansia de Dios, la gana de Dios, el interés de Dios para nuestra vida. Entonces, cada vez que nosotros tomamos decisiones, usted tiene que tener eso en su corazón de decir, yo no quiero tomar una decisión por mí mismo. Yo quiero que Dios me guíe. Yo quiero dirección de Dios acerca de esta decisión que voy a tomar. Entonces acudimos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ese deseo de Dios para nuestra vida. Y el deseo de Dios, hay personas que creen que solamente es para las cosas espirituales. No. Es para el muchacho que se quiere casar, para la muchacha que se va a casar. Es para el muchacho que no sabe qué estudiar, no sabe si seguir estudiando, no sabe si seguir invirtiendo en estudio o dedicarse a producir. Es para saber cómo criar a nuestros hijos, cuál será la voluntad de Dios, cómo yo voy a criar a mis hijos, cuál es la dirección, cuál es el camino, cómo yo debo criar a mis hijos. En el negocio, ¿en qué debo invertir? ¿Invierto ahorita o me espero? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para mi vida? Y eso usted y yo lo tenemos que saber. Otra versión de este texto que acabamos de leer, la traducción al lenguaje actual dice: y no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y mire, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y mire, si la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, ¿por qué yo no hago la voluntad de Dios y hago lo que yo quiero? Pregunta, en las decisiones que toma, ¿usted las toma por sí solo o usted consulta primero a Dios? Entonces, si la voluntad es perfecta, buena y agradable, ¿por qué yo tomo decisiones así nomás? Entonces, la voluntad de Dios es un tema importante para nosotros. Para los que no son creyentes, se burlan de esto. ¿Por qué nosotros oramos cada vez que tomamos una decisión? Y algunos creyentes la ignoran, la voluntad de Dios. Y por eso es este mensaje esta mañana. La verdad es que cada uno de nosotros vivimos o en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la dirección que Dios nos da, que nos mantiene en la ruta que Él quiere que nosotros tomemos. Es la dirección de Dios. Y al pensar acerca de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que hacernos unas preguntas que tenemos que considerar. ¿Cómo hago yo para descubrir la voluntad de Dios? ¿Y qué hago cuando ya se me es explícita, cuando yo ya sé qué es la voluntad de Dios? ¿Qué hago al entender la voluntad de Dios? ¿La obedezco o no? Entonces, en esto de saber la voluntad de Dios, Dios nos orienta y nos da varias formas de cómo nosotros podemos obtener la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. La primera, muchas veces Dios nos habla a nosotros. Dios pone sentires, Dios pone sentir dentro de nosotros que nos indica qué cosas hacer. Otra cosa es la palabra de Dios, y no mucho menos importante es la palabra bendita de Dios. Aquí está la voluntad de Dios para usted y para mí. Pregunta, ¿está escudriñando usted la palabra de Dios? ¿Está meditando usted en la palabra de Dios? El último tema del discipulado era cómo meditar en la palabra de Dios. Y más que cómo meditar, porque sí dimos algunas cosas de cómo meditar en la palabra de Dios, yo me enfoqué en el deleite que tenemos que tomar en la palabra de Dios. Y que no solamente era con escucharla, sino que había que ponerle acción a la palabra de Dios.
Había que ponerle acción. Pregunta, ¿está usted dándole tiempo a la palabra de Dios? Otra de las formas como podemos conocer la voluntad de Dios a veces es con una confirmación de una palabra profética. La palabra profética, Dios usa hombres y mujeres y nos da una palabra. Usted viene a la iglesia, un hermano la abraza y mire, yo siento compartir esto con usted. Dios me puso este sentido, yo soñé con esto con usted. O el Señor me manda este texto para usted. Otra de las formas es el consejo de Dios a través de gente espiritual. O muchas veces es de gente mayor a nosotros que ya ha pasado caminos, ya ha transitado muchas veces el camino que nosotros hemos de transitar. Y por eso es importante que usted tenga mentores espirituales, que usted esté rodeada de gente espiritual a través del consejo de estas personas. Otras veces, al tomar yo una decisión, estamos inseguros, sabemos que nos conviene hacer ese negocio, nos conviene cerrar ese trato, pero hay algo que no nos deja en paz. Y lo que le estoy hablando es de la paz de Dios. Al tomar una decisión muchas veces tenemos paz, pero otras veces estamos con aquella, sí me conviene, pero no sé, hay algo que no sé, hay algo que no me hace estar seguro. Bueno, la paz de Dios muchas veces nos indica la voluntad de Dios. Y mire otra cosa que pasa cuando decidimos hacer caso a la voluntad de Dios, es que Dios provee. La provisión de Dios siempre está ahí. Entonces, el camino para tomar la voluntad de Dios no es fácil y muchas veces hay estorbos como cristianos que nos vamos a encontrar en el caminar en la voluntad de Dios. Y voy a nombrar 6 obstáculos que usted y yo nos vamos a encontrar al caminar en la voluntad de Dios. La primera es la obstinación. ¿Qué es eso? Muchas veces somos testarudos. No, es que yo quiero esto, lo voy a hacer así porque así es. Pero muchas veces no consultamos a Dios, o muchas veces consultamos a Dios y Dios nos habla, pero no hacemos caso. Entonces, en esto de la obstinación, lo que hacemos es que nos salimos con la nuestra. Se trata del orgullo, del egoísmo que tenemos, que no escuchamos a Dios. Y no queremos consultarle a Dios por muchas cosas, solo las hacemos y después le pedimos la bendición a Dios. Y es al revés, primero consultamos a Dios y luego tomamos decisiones, pero nosotros lo hacemos al revés. Primero tomamos una decisión y después vamos donde Dios para que nos bendiga. O vamos donde Dios y no oramos por bendición, sino que cuando ya estamos metidos en problemas, Señor, ayúdanos. Señor, ¿cómo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ir a Dios, a consultar por la bendición, por la dirección de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero es que nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer, y esa es una actitud insensata de nosotros. Ninguno de nosotros es autosuficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la voluntad de Dios solo la vamos a discernir en el Espíritu. Si ando en la carne, yo no puedo decir ni la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por eso decíamos, la palabra de Dios, rodearse de gente correcta, de gente espiritual, porque la voluntad de Dios se discierne, no es física, la voluntad de Dios solamente se discierne en el Espíritu. Entonces, al tomar usted tiene una decisión importante en su vida, usted, Señor, aquí vengo, ¿cuál es tu voluntad para mí? Pero no la va a encontrar en un horóscopo, no la va a encontrar en una novela, un canal de noticias, no la va a encontrar ahí porque es espiritual. Y ahí es donde fracasamos muchos de nosotros, porque acudimos al canal incorrecto o a las personas incorrectas. Segundo obstáculo que tenemos para caminar en la voluntad de Dios es la influencia de otras personas. Acudimos a donde la comadre, a donde el compadre, a donde el alero de nosotros y dejamos a Dios de un lado. Entonces, vamos donde otras personas que nos digan qué hacer, qué dirección tomar, cómo tomar decisiones, cómo gastar nuestro dinero, cómo criar nuestros hijos, con quién me tengo que casar. Y por eso es que luego fracasamos. Y mire, y una de las cosas que pasa hoy en nuestro día es que tenemos la influencia. Usted, no, pero yo no salgo de mi casa. Pero usted pasa todo el día así. Y así no va a encontrar la voluntad de Dios. Usted no va a encontrar la voluntad de Dios, la dirección de Dios en Facebook,
en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Snapchat, no la va a encontrar ahí. No tocamos puertas incorrectas, vamos a lugares y personas incorrectas. ¿Y por qué digo, estamos hablando de influencia de otras? Porque ahí otras personas nos dicen cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de hablar, cómo debemos estar a la moda, cómo debemos criar a nuestros hijos, cuando tenemos la palabra de Dios. Entonces, Dios está dispuesto a mostrarnos su voluntad si estamos dispuestos a escucharlo. Lo que pasa es que ponemos por delante de Dios la opinión de las demás personas. Tercer obstáculo en la voluntad, para alcanzar la voluntad de Dios o caminar en la voluntad de Dios, es el desconocimiento de principios bíblicos. Y yo creo que más de desconocerlo es que no obedecemos. El primer principio bíblico que no aprendemos, que desconocemos, es aprender a esperar en Dios. Porque todo lo queremos ya. Porque Dios no camina a la velocidad que yo quiero. Porque Dios no hace las cosas que yo quiero. Y yo quiero las cosas así. Entonces no aprendemos a esperar en Dios y por eso luego fracasamos. Segundo principio que desconocemos es aprender a confiar en Dios. ¿Y qué es esto? Es tener fe en Dios. Es dejar las consecuencias en manos de Dios. Y de esto nos habla la fe. Pero esto de dejar las consecuencias en manos de Dios, de confiar en Dios, es una idea que el mundo es opuesta al mundo. Por eso leí el texto de Romanos que decía: no os conforméis, no os amoldéis, no hagáis las cosas como las hace el mundo. Porque para ellos confiar en Dios es totalmente equivocado, es una pérdida de tiempo. Entonces, dejar las consecuencias en las manos de Dios. Ayer me sorprendía, la hermana Delfina ayer compartiendo acerca del tema de la voluntad de Dios, estaba hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos se les obligó a que se doblegaran, se les dio una orden que se doblegaran ante la estatua de Nabucodonosor, y ellos no hicieron caso, ellos se quedaron de pie, y ellos decidieron hacer la voluntad de Dios a costa de todo, y dijeron: oh rey, haz lo que tengas que hacer, pero nosotros no nos vamos a doblegar. Y si Dios nos salva, bueno, pero y si no nos salva, igual, yo no voy a dejar de hacer la voluntad de Dios. Y mire, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos dejamos caer en la voluntad de Dios, cuando caminamos en ella, cuando asumimos las consecuencias de caminar en la voluntad de Dios, Dios mismo va a venir. Dicen que esos muchachos los ataron en el horno de fuego, estaba 7 veces ardiendo más de lo normal. Les colocaron traba en la puerta, pero dice que habían metido a 3, pero habían 4. Dios mismo va a estar con usted cuando usted hace la voluntad de Dios. Pero eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. Y muchas veces desconocemos o no hacemos caso a este principio. Otro principio que desconocemos es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y muchos no lo creen. Y muchos creen que ellos solos tienen que hacerlo, pero Dios ha dicho que va a suplir todas nuestras necesidades. Así que en el andar en la voluntad de Dios, Dios va a proveer. Otro principio, que al andar en la voluntad de Dios, solo damos un paso a la vez, y es lo que no nos gusta. Queremos ver todo el escenario completo, toda la fotografía completa, pero Dios nos lleva de un paso a la vez. Un paso a la vez. A Abraham, en el verso 12:1 de Génesis, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a dónde le iba a llevar. Y muchas veces nosotros queremos saber el punto de inicio y cada una de las estaciones hasta el punto final, pero Dios no es así, porque Dios quiere que dependamos de Él y que vayamos paso a paso con Él, y es lo que no nos gusta. Entonces Dios nos lleva de paso a paso. Ejemplo, al conducir usted en la noche, usted enciende las luces de su carro, pero solo vamos a avanzar tan lejos hasta donde nos llegue la luz. Si hay neblina y no se ve nada, usted se va a quedar ahí hasta que se aclare. Igual lo mismo Dios, usted va a caminar hasta donde usted vea la luz, la dirección de Dios. La voluntad de Dios no nos mostrará el cuadro completo de nuestra vida. Dios hará que demos un paso a la vez, confiando en Él, obedeciendo y creyendo en Él. Otro ejemplo
de dar los pasos de Dios a la vez. El profeta Samuel. Saúl, Dios lo había desechado y lo manda a la casa de Isaí en Belén. Le dice, ahí en Belén, ahí en la casa de Isaí, hay un muchacho que tenés que ir a ungirlo. Le dijo a la casa de quién, le dijo a dónde, le dio la dirección, pero Dios ya sabía quién era. ¿Por qué Dios no le dijo quién era? Dios ya sabía que era David, Dios ya sabía que el muchacho no estaba ahí, Dios ya sabía que Isaí no lo tomaba en cuenta, pero lo llevaba de un paso y a un paso. Entonces, yo tengo estos 4 principios, pero usted le puede agregar más. Yo siempre le digo, traiga su libreta. Yo tengo estos 4 principios, usted le puede agregar más principios, y es la importancia de que usted anote. 4 obstáculo para encontrar la voluntad de Dios o caminar en la voluntad de Dios: el pecado deliberado y conocido. Y el pecado en nuestra vida tiene 4 efectos. El primero es que ensordecerá nuestros oídos a oír la voz de Dios. Otro efecto del pecado en nuestra vida es que ciega nuestros ojos a la visión de Dios. Tercer efecto del pecado en nuestra vida es que endurece nuestro corazón al conocimiento de Dios. Cuarto efecto del pecado en nuestra vida es que el pecado insensibiliza nuestra conciencia a la palabra de Dios. Y mire, no hay promesa en la Biblia que Él bendiga el pecado, la desobediencia o la indiferencia a Él. No hay promesa, no la busque porque no la hay. Entonces usted y yo tenemos que ser obedientes y actuar cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama. El quinto obstáculo que está entre nosotros y la voluntad de Dios es la duda. Mire, la vida como cristianos no es fácil, pero sí es fácil dudar. Al dudar de Dios, tomamos malas decisiones. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy dudando? Cuando yo dudo de Dios, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy dudando de que Dios tiene una voluntad para mí. Estoy dudando de que Dios tiene una voluntad buena, perfecta y agradable. Estoy dudando de que Dios me ama, porque Él es un Padre bueno. Y si yo no confío en Dios y que Él me ama, yo no voy a caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué más? Cuando dudo de Dios, yo estoy evitando o estoy procrastinando que Dios haga cosas, lo que Él quiere hacer en mi vida. Dios quiere obrar en mi vida, Dios quiere moldearme, Dios quiere formarme, Dios quiere fortalecerme, pero cuando yo dudo de Dios, esto pasa. Dudo de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando dudo de Dios, estoy dudando de lo que Dios requiere de mí. Cuando Dios llama a hombres como Moisés, Dios requirió algo de Moisés, pero él primeramente dudó, pero al final él caminó en la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo dudo de lo que Dios quiere hacer a través de mí, yo estoy dudando de lo que Dios hará en mí. Y mire, en todo este caminar de la voluntad de Dios, quiero decirle algo. La voluntad de Dios, al caminar en la voluntad de Dios, vamos a encontrar adversidad, vamos a encontrar dolor, sufrimiento, pérdida, pero el mismo Dios hará que todo esto funcione para bien. El caso de José. Dios le mostró un sueño y el sueño era maravilloso, pero Dios no le dijo todo lo que iba a pasar a José. Lo mismo David. Dios, de hecho, David lo ungió, pero entre que lo ungió y que llegara él al rey, al sentarse al trono, pasaron tantas cosas, pero todo Dios lo va a encauzar para bien. Hablando de José, en Génesis 50:20, José viene y dice: bueno, ustedes procuraron hacerme mal, pero Dios todo lo encauzó para bien. Entonces, al hacer la voluntad de Dios, probablemente no la pasemos bien un rato, pero al final va a traer beneficios gloriosos para nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando pasamos por estos procesos, Dios nos muestra el sueño, Dios nos muestra la meta, hasta donde vamos a llegar, pero no nos muestra el proceso. Y en ese proceso donde hay sufrimiento, adversidad, donde hay tanto dolor, mire, Dios quiere moldearnos, Dios quiere forjarnos, Dios quiere cambiar nuestra vida. Pero a nosotros no nos gusta el proceso. No nos gusta el proceso. Pero Dios lo que va a hacer en ese proceso es transformarnos. Dios nos va a dar la forma que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, todas estas cosas que pasa
que pasamos nosotros, que pasaron los discípulos, pasaron los apóstoles. Mire, el apóstol Pablo, tanta cosa que pasó. Los personajes bíblicos que mencionamos cada vez aquí en la iglesia pasaron dificultades, pero las pasaron ¿por qué? Porque Dios usó todas esas dificultades para lograr su propósito, para moldear las personas, para consagrarlas a Él. Y que recuerde que la meta de eso es que puedan alcanzar a Dios, que no puedan agradar al hombre, sino que puedan tomar de Dios y cumplir el propósito de Dios. La meta, el propósito de Dios es transformarlos a su semejanza. Sexto obstáculo para caminar en la voluntad de Dios es que nos sentimos indignos. Moisés dijo, no, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. Gedeón vino y puso su pretexto, y cómo a mí me pasan tantas cosas. Y mire, cuánta gente de la iglesia, hermano, tal cosa, no hermano, es que yo no puedo, hermano, yo no puedo hablar en público. Entonces Dios está requiriendo cosas de ellos, pero ellos no se animan. Entonces, mire, cuando Dios requiere algo, es porque Dios le va a ayudar, es porque Dios le va a proveer, es porque Dios va a poner en su boca todo lo que Él quiere poner. Entonces, no subestime nunca lo que Dios quiere hacer en su vida. No piense no piense menos de usted cuando Dios ha dicho una cosa diferente, porque cuando Dios lo quiere usar. Y mire, Dios está ahí para ayudarlo. Si Dios lo manda, lo encomienda algo, es porque Dios le quiere ayudar, es porque Él va a proveer el camino, porque Él va a proveer los recursos. Entonces, no base sus decisiones en su modo de pensar, base sus decisiones en el llamado de Dios para usted. Dios hará lo que Él sabe que es mejor para nosotros y va a suplir todo lo que Él tiene para nosotros. Quiero que me acompañe en el Evangelio de Mateo, Mateo 26, 36. Vamos a leer hasta el 46. Mateo 26, versículo 36 al 46. Y vamos a ver cómo Cristo no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró por segunda vez, diciendo, quiero que lo lea conmigo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Bien, aquí está Jesús en el Getsemaní. Como usted vio, las palabras de Jesús 3 veces dijo que no se haga lo que yo quiero, sino que haga lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y esa debería ser su actitud y mi actitud todos los días al levantarnos. No hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Entonces, muchos, vamos a ver, perdón hermanos, gracias hermano. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, era el día jueves.
Esta lectura se trata del día jueves, un día antes de que Él fuera crucificado. Un día antes de que Jesús fuera crucificado, Él dijo: no se haga lo que yo quiero, sino que haga lo que usted quiere. Y usted ya sabe todo lo que pasó Jesús. Usted ya sabe qué pasó. Aquí dice que Jesús estaba con sus discípulos. Estaban 12 menos uno. Usted ya sabe que estaba haciendo Judas. Para comenzar por ahí, después vienen, arrestan a Jesús. Y usted ya sabe todo lo que pasó Jesús. Pregunto, ¿Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre? ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Bueno, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mire, esos son los planes de Dios para nuestra vida. Pero muchos de los planes nuestros no coinciden con los planes de Dios. Muchos de nosotros tenemos planes que no coinciden con los planes de Dios. ¿Está dispuesto a hacer lo que Dios quiere? Pregunto. Jesús dijo: mi plan no es pasar por esto. Jesús no quería. Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús, al final, lo que le estaba diciendo: Señor, que se haga lo que tú quieres. Me duele mucho, sé lo que viene es difícil, pero yo voy a hacer lo que tú quieres. Entonces, el secreto para vivir una vida bendecida es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es alinear nuestro caminar con el caminar de Dios. La voluntad de Dios muchas veces duele, muchas veces lastima, muchas veces saca lágrimas. Muchas veces la voluntad de Dios no es buena para mí, pero es buena para Dios. Entonces, la voluntad de Dios nos va a sacar de nuestra comodidad. Jesús no quería. La voluntad de Dios nos va a sacar de nuestra comodidad. Y ahí es donde a nosotros no nos gusta. Ahora, ¿está dispuesto a hacer la voluntad de Dios usted? Dígale al vecino: su voluntad es buena. Dígale al vecino: su voluntad es buena, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y también dígale: la voluntad de Dios te va a costar. Hacer la voluntad de Dios tiene un costo. Tiene un costo. Mire, José un día se levanta, me imagino que se levantó, se alistó, se puso la túnica, desayunó, y viene Dios, le da estos sueños a José. Y yo puedo interpretar que Dios le dijo: José, ¿te gusta? ¿Quieres hacer mi voluntad? Sí, Señor, yo quiero. El día siguiente en un pozo, luego en la cárcel, otra vez en la cárcel, y usted ya sabe la vida de José. Dios muchas veces nos muestra el sueño, pero no el proceso. David nunca se imaginó enfrentar a un gigante como Goliat, pero Dios le dio la unción para poder derrotar gigantes. Jesús entró en la voluntad de su Padre. Mire, yo le digo que muchas veces la voluntad de Dios nos va a sacar de nuestra zona de cómoda. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a la diestra de Dios Padre y Él tuvo que descender. Él tenía forma de Dios, pero tuvo que tomar la forma de hombre. Tuvo que vivir como hombre, tuvo que caminar como hombre, tuvo que morir como hombre y resucitar como Dios. Hacer la voluntad de Dios tiene un precio. Y para todos aquellos que un día le dijeron: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, lo saben bien, lo saben muy bien. Hacer la voluntad de Dios muchas veces no va a ser bueno para mí, pero es lo mejor de Dios para mi vida. Abraham, ¿quieres hacer mi voluntad? ¿Qué respondió Abraham? ¿Qué respondió Abraham cuando caminó a la tierra que le iba a mostrar? Sí, él caminó. Yo interpreto que Abraham le dijo: sí, yo quiero hacer tu voluntad. Bueno, dame tu hijo. ¿Está dispuesto usted a hacer la voluntad de Dios? Dame tu hijo, Abraham. Dame lo que tanto anhelas, Abraham, lo que tanto amas. ¿Está dispuesto usted a sacrificar a Dios para cumplir la voluntad de Dios? ¿Está dispuesto usted a sacrificar a su Isaac para cumplir la voluntad de Dios? Bien. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, anhelamos la gloria de Dios, anhelamos la unción, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos tener autoridad, pero no queremos pagar el precio. No nos gusta el proceso.
Y es imposible cumplir la voluntad de Dios sin antes pasar por el proceso. Sin proceso, hermano, no hay gloria y no hay unción. Mire, a mí me sorprende la Biblia porque desde el Génesis, el propósito de Dios siempre fue formar una familia para sí. Gente que hiciera su voluntad. Y Dios crea a Adán y a Eva para que hicieran su voluntad, pero ellos fallaron. Después viene Dios con Noé. Con la familia de Noé, viene Noé, planta una viña, se emborracha. Luego vino Abraham, después vino Moisés, después vinieron los jueces, los sacerdotes, los profetas y los reyes. Y Dios dice, bueno, ahora ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Jesús levantó la mano. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por eso le digo, día jueves en el Getsemaní, probablemente Jesús se sentía solo. Jesús se sintió traicionado. Día viernes, Jesús era arrastrado por las calles de Jerusalén con una corona de espinas. Fue traspasado ahí en esa cruz, su costado. Fue clavado de pies y manos. Día sábado, hubo un silencio entre Dios y Jesús. Por un momento, Jesús creyó que Dios lo había abandonado. Pero ese momento en el Getsemaní, mire cómo se sintió Jesús. Como lo dijo él en el verso 38, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. No es fácil seguir la voluntad de Dios, hermano, pero es lo mejor para usted y para mí. Y muchas veces la vamos a sufrir, muchas veces no la vamos a pasar bien. Mateo 7, 21 y 23. Mateo 7, 21 y 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y mire, yo quiero hablarle en esta porción de que nuestro éxito está en hacer la voluntad de Dios, no está en hacer nuestra voluntad. Y mire, el texto dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos entrarán en el reino de los cielos. Y hay gente que aparentemente está haciendo la obra de Dios, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Hay personas que pueden venir a la iglesia, pero no está en la voluntad de Dios, está haciendo su voluntad. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y yo quiero hablar de cómo tener éxito, o cuál es nuestro éxito como cristianos, cuál es nuestro éxito como hijos de Dios, como creyentes. Y mire, para mí el éxito no es tener carros, no es tener dinero, no es tener propiedades. Para mí el éxito es vivir haciendo la voluntad de Dios, y ese tiene que ser su sentir, vivir haciendo la voluntad de Dios. Hoy cantábamos, vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Y cantamos cosas como esas. Y es nuestro deseo tiene que ser vivir caminando como Dios quiere que nosotros vivamos. El éxito del ministerio de Jesús en la tierra, ¿cómo fue el ministerio de Jesús en la tierra? Fue sobrenatural. Las cosas que Él hizo, nadie las ha podido hacer, ni nadie las va a hacer. Mire, Jesús había sido encarnado. Él vino a despojarse de su gloria y vino a vivir como siervo. Y mire, yo interpreto aquí que el éxito de Jesús no fue sanar enfermos, no fue resucitar muertos, no fue multiplicar el pan ni los peces. El éxito de Jesús fue vivir como siervo. El éxito de Jesús no fue caminar sobre las aguas, sino caminar en la voluntad de Dios. Al caminar sobre las aguas son cosas muy diferentes. Hay gente, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que hace la obra de Dios y cree que ese es un éxito, hacer la obra de Dios. Y el éxito no está ahí. El éxito consiste en hacer la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios. Alguien puede predicar ahí, pero puede predicar porque le gusta el micrófono, porque le gusta que lo vean, porque le gusta que la gente le reconozca, pero puede estar lejos de la voluntad de Dios.
Entonces, nuestro mayor ejemplo de éxito es el Señor Jesucristo. Él aprendió obediencia mientras estuvo en la tierra. Su éxito, mire, el éxito de Jesús trascendió la muerte. Él estuvo muerto y resucitó. Hay muchas personas que tienen éxito, pero ninguna ha vencido ni vencerá la muerte. Solo hay uno que estuvo muerto y resucitó al tercer día, y ahora está sentada a la diestra de Dios, Jesucristo, su Hijo. ¿En qué consistió su éxito? Mire, no consistió en que tanto oraba. Y hay que orar, hermano. No estoy diciendo que no hay que orar, pero su éxito no consistió en la oración, no consistió en los 40 días de ayunos. Hermano, hay que ayunar. No estoy diciendo que no ayune. Lo que quiero dejarle ver que su éxito consistió en que él no vivió ni tan solo un minuto en hacer su voluntad, sino que él dedicó cada minuto de su vida en hacer la voluntad de su Padre. O sea que él estaba sujeto al propósito de Dios, al plan de Dios, agradar a su Padre. Para eso lo mandó Dios. Mire lo que dice Juan 6:38, dice: porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En eso consistía su éxito. Su secreto estaba en que él no vivía haciendo su voluntad, vivía haciendo la voluntad de su Padre. Por eso el diablo no podía contra él, por eso él podía vencer al enemigo, por eso él vencía las obras del diablo. Nuestro Salvador no vivió ni un segundo haciendo lo que él quería, sino que él vino a vivir haciendo la voluntad de Dios. Él vino a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado, y ahí estaba su mayor deleite en saber, y ahí tiene que estar nuestro deleite, en saber que estamos viviendo para hacer la voluntad de Dios. Unos ejemplos de varios personajes bíblicos. Pablo, el más grande de los apóstoles, creo yo. Pablo, lleno del Espíritu Santo. Pablo, bautizado y lleno del Espíritu Santo, lo llevó al desierto por casi 3 años. Pablo, cuando regresó, estaba hambriento por predicar la palabra de Dios, estaba hambriento por las almas. Él había sido ungido para ungir a otros, pero él inició un viaje a Asia y él quería llevar la palabra de Dios a Asia, y el Espíritu Santo 2 veces no le permitió. Lo direccionó a Macedonia. Y mire, usted sabe lo que pasó en Hechos 16. La muchacha que tenía espíritu de adivinación fue libre a causa de lo que Dios había hecho a través de Pablo. Pero el secreto de Pablo, y usted sabe, Pablo fue encarcelado, hubo un estruendo, se fue a aquel lugar oscuro, él estaba en la celda más oscura, las puertas se abrieron, los cepos fueron quebrados. Pero mire, el secreto de Pablo no consistía, todas las cosas que Pablo hacía, lo que Dios hacía a través de Pablo, no consistía en lo que él podía hacer, sino que el éxito que tendría Pablo en su ministerio es que él iba donde era enviado. Él no iba donde él quería, él iba donde Dios le enviaba. Él quería ir a Asia, pero no fue a Asia, él fue a Macedonia, donde Dios lo mandó. Entonces, el secreto de Pablo no es hacer lo que él quería hacer, no era ir donde él quería ir. El secreto de Pablo era ir donde Dios lo mandaba. Y ahí recuerda la muchacha con espíritu de adivinación. Usted recuerda que a medianoche él cantaba y oraba junto a Silas. Tembló aquel lugar, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, y la gente se sorprende de lo sobrenatural que pasó esa noche. Y la gente se pregunta, ¿cómo hacía Pablo para que las cadenas se cayeran, para que las celdas se abrieran, para que temblara? Mire, muchas veces creemos, bueno, sí, la alabanza tiene poder, es cierto, la alabanza y la adoración tiene poder, la oración tiene poder, es verdad, tiene poder, pero lo que le daba autoridad a Pablo en esa cárcel no era porque era Pablo, sino era porque Dios lo había enviado a Macedonia, y él estaba dentro de la voluntad de Dios. Hermano, su éxito, su victoria va a estar en hacer la voluntad de Dios. Si Dios dice por aquí, es por ahí, y ahí Dios le va a respaldar. Ahí usted va a ver cómo Dios abre puertas a favor suyo. Ahí usted va a ver cómo Dios tiene su mano, cómo Dios provee, pero porque camina en la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos hacer otra cosa opuesta. Y mire, y hoy es mi oración que esta mañana Dios pueda abrir nuestros ojos, nuestro corazón, para que podamos entender y tener un anhelo por agradar y hacer la voluntad de Dios. Mire, cuando hacemos la voluntad de Dios, un hombre como Pablo era indetenible, era imparable. Un hombre como Pablo nadie lo podía detener. Mire, a Pablo las cárceles no lo podían detener.
Los naufragios no lo podían detener a Pablo. Mire, a Pablo lo arrastraban por las ciudades por predicar el evangelio. A Pablo lo apedreaban y Pablo se levantaba, se limpiaba y seguía, y las almas se convertían y hacía milagros a través de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo hacía lo que Dios quería. Pablo iba de donde Dios decía. Entonces, nuestro anhelo tiene que hacer la voluntad de Dios. Usted quiere tener éxito en su vida, haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Otro hombre, Moisés, cuando regresa Moisés de Egipto, Dios hizo todo tipo de milagros. Y hay milagros hay cosas que solamente Dios la pudo hacer a través de Moisés. Y hay cosas que solo Moisés la pudo hacer, pero ¿qué hizo a Moisés tan poderoso en Egipto? ¿Qué hizo a Moisés, el ministerio de Moisés tan poderoso? Mire, el secreto de Moisés fue que alguien lo llamó y él contestó. Y él dijo, sí, Señor. Alguien lo mandó y él fue. Pero muchas veces a nosotros no nos mandan y vamos, o nos mandan aquí y nosotros agarramos para allá. Entonces, ese era el éxito de un hombre como Moisés. Estamos hablando de milagros que Dios hacía a través de estos hombres, pero ¿qué pasa con hombres como Juan el Bautista? Juan el Bautista no sanó a nadie, pero era un hombre exitoso, porque él hizo lo que Dios le había mandado a hacer. Y usted recuerda lo que Dios le había mandado a hacer a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no tuvo éxito, podrá decir usted, porque no sanó enfermos. No, Juan el Bautista fue un hombre exitoso, porque él hizo lo que Dios quería para que él hiciera. Ahora, hablamos de éxito. Ahora vamos a ver un poco de fracaso de algunos personajes de la Biblia. Saúl. Recuerda que Saúl era rey de Israel. Dios le dice, acaba con Amalek. No dejes ninguno de sus hombres, ni mujeres, ni niños, ni bebés. No dejes ni su ganado, ni su yegua, ni sus vacas, ni su oveja, nada. No quiero oro, no quiero plata de Amalek. Y Amalek obedeció a medias. Bueno, le costó el puesto a Amalek. A Saúl. Entonces, el fracaso de Saúl fue que no hizo lo que Dios le pidió. Y vimos el contraste cómo Pablo y Moisés hacían lo que Dios quería, los mandaban lo que Dios los mandaba hacer y tenían éxito, pero Saúl obedeció a medias. Sí, lo derrotó, pero el rey vivo se quedó con los mejores de las vacas, de sus bestias, se quedó con el oro, y así no era. Mire, ¿qué hizo a David, el más grande de los reyes? Su obediencia. Mire, el éxito para usted tiene que ser vivir para Dios, haciendo la voluntad de Dios. Abraham, mire, me sorprende Abraham, porque Abraham, Dios lo llamó amigo de Dios. Abraham no sanó ningún enfermo, Abraham no sacó ningún demonio, no hizo ningún milagro a través de la vida de Abraham, pero se convirtió en amigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo llamaron respondió, y cuando le enviaron fue. Abraham, el padre de la fe, cuando se le ordenó sacrificar a su hijo, él lo puso ahí, pero Dios intervino. Me sorprende mucho la vida de David, que David era un hombre que tenía una hambre por Dios. Él era desprendido del trono, amaba a Dios más que a las cosas que Dios le daba. Y muchas veces nosotros amamos las cosas más que a Dios. Amamos las cosas que Dios nos da más que a Dios. Y ese es un problema. Por eso Jesús le dice a aquel muchacho que quería seguirlo, cumple los mandamientos. Sí, Señor, yo los cumplo todos desde chiquito. Bueno, ahora ve y vende tus posesiones. Y usted podrá decir, pastor, es malo tener posesiones, es malo tener dinero. No, lo malo es que las posesiones los tengan a usted. No es malo tener posesiones. Lo malo es cuando las posesiones nos tengan a mí, me tiene a mí atado. Y David amaba más a Dios que las cosas que Dios le daba. David era un hombre lleno de errores, pero con un corazón dispuesto a cambiar. Este muchachito a quien Dios llamó se convierte en un grande. Y cuando fue ungido, él entra a un proceso. Y mire, aquí termino. Acompáñenme en 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Vamos a leer
versículo 1 hasta el 8. Dice, David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se les habían llevado al seguir su camino. 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, oiga, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. No sé cuántos han llorado así. 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. 8. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mire, me sorprende cómo es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña. Y aquí hay algo que me fascina, porque dice que David viene de batalla, y donde ellos están donde ellos tenían campamento, ya no había campamento, no había familia porque se las habían llevado, el campamento había sido prendido en fuego. Dice que todos lloraron porque no tenían ni sus posesiones ni a sus familias. David, ahí iban esposas de David, iban hijos de David. David como líder estaba en angustia, pero David, aparte de la angustia, del dolor de perder, también estaba la angustia de que lo querían apedrear. Y mire, ¿qué quiero decir con esto? Después de leer esta historia, Dios nos dice cómo debemos actuar los hombres y mujeres aún en medio de cualquier dolor. ¿Qué hizo David? Verso 7. Quiero que baje sus ojitos ahí al verso 7. Dice, desde el 6 dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. 7. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Mire, Dios le está diciendo, aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor, aún en medio de la más terrible situación que usted esté pasando, consulte a Dios. Aún en medio, aún cuando se le acaben las fuerzas, aún en cualquier situación por muy difícil que usted esté pasando, consulte a Dios. Dice que él consultó a Dios, dice que le dijo al sacerdote, pásame el efod. El efod era una pechera que ellos usaban porque al momento de sacrificar no se salpicara de sangre y no mancharan sus vestiduras. Entonces David entró a consultar a Dios. Pregunta, ¿qué hace usted cuando está en angustia? ¿Qué hace usted cuando está en problemas? ¿Qué hace usted cuando está en una situación difícil? En medio del dolor y la angustia, David llamó al sacerdote para consultar a Dios. Y mire, me sorprende que Dios le dijo qué hacer. Probablemente muchas veces Dios no nos dice qué hacer porque no consultamos. Yo creo que cada vez que acudimos a Dios, Dios va a responder. Cada vez que acudimos a Dios, Dios va a darnos una señal. Dios va a darnos la dirección que hacer. Y me sorprende mucho cómo es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña a vivir. Y hoy usted tiene que irse con eso. Consulte a Dios. ¿Quiere emprender un proyecto? Consulte a Dios. ¿Cómo debo criar a mis hijos? Consulte a Dios. ¿Cómo debo hacer para corregir tal cosa en mi vida? Consulte a Dios. Consulte a Dios, consulte a Dios. Consulte a Dios. Mire, y usted no se debe mover por los problemas. En medio del problema usted busque la voluntad de Dios para su vida, porque Dios tiene un propósito para usted. Y mire, termino este mensaje. Ya le hablamos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Ya le dijimos qué cosas usted tiene que quitar de su vida para seguir la voluntad de Dios. Ya le hablamos algunos principios que usted tiene que seguir. También vimos ejemplos de algunos hombres.
le dije que el mayor éxito que usted puede tener en la vida es seguir a Dios. Si usted quiere respaldo de Dios en su vida, como padre, como hombre, como esposo, como negociante, cualquier actividad de su vida, busque la dirección de Dios. Cada vez que usted camina en la dirección de Dios, Dios va a respaldar y Dios le va a dar éxito y victoria. Pero ahora, ¿por qué yo debo hacer la voluntad de Dios? Mire, cuando yo recibí a Cristo, yo ya no me pertenezco a mí, pero yo quiero que usted lo tome para usted. Cuando usted recibió a Cristo, usted ya no se pertenece. ¿Por qué? Porque usted antes era un esclavo del pecado. Usted antes era un esclavo del diablo. Usted estaba cautivo por el diablo. Y usted lo único que merecía era la muerte eterna. Pero Dios vino a mi vida y Él me compró con su sangre. Él mandó a su Hijo a morir por mí, y esa sangre fue suficiente para comprar mi vida y rescatarme. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que ahora, como Él me compró, yo ya no me debo a mí. Yo ya no me pertenezco. Yo le pertenezco a Él. Yo soy propiedad de Él. Ahora, hágalo para usted. Usted ya no se pertenece. Ahora usted le pertenece a Él. Usted ya tiene otro dueño. Usted antes tenía otro dueño, pero ahora usted tiene un nuevo dueño, porque Él compró con su sangre su vida. Ahora, como usted tiene nuevo dueño, usted no puede hacer lo que usted quiere. Como yo tengo un nuevo dueño, como yo soy parte de la propiedad de Dios, yo soy una inversión de Dios, porque yo no soy una cosa cualquiera, yo soy inversión de Dios. Aquí está la sangre de Dios sobre mi vida. Yo valgo la sangre de Dios, yo valgo la sangre del Hijo de Dios. Yo no puedo hacer cualquier cosa. Yo no puedo andar en la calle como una cabrita loca haciendo lo que yo quiera. Yo debo hacer lo que Dios quiere, lo que mi dueño, aquel que compró mi vida, hace. Hermano, esto es maravilloso. Usted no se pertenece. Usted es propiedad de Dios. Por lo tanto, usted no tiene que caminar así nomás. Usted no se levanta como loco. No, usted, Señor, buenos días. Papá, ¿cómo hago esto? Papá, ayúdeme. Papá, ¿cómo hago en esta situación? Mire, usted es inversión de Dios y usted no puede andar arriesgando la inversión de Dios. Y muchas veces arriesgamos la inversión de Dios, la vida que Dios nos ha dado, haciendo lo que nosotros queremos. El pueblo de Dios, cuando en la época de los jueces, dice la palabra de Dios en Jueces 17:6, que cada quien hacía como mejor le parecía. Y mire, usted y yo ya no podemos andar así en la vida. Usted y yo ya no podemos caminar a nuestras propias anchas. Usted le pertenece a Él. Y mire, cuando usted entiende eso, a usted se le va a hacer más fácil caminar en la voluntad de Dios. Porque yo le puedo decir, hermano, haga la voluntad de Dios y punto, porque Dios es lo que quiere. No, usted tiene que entender que hay un trasfondo para hacer la voluntad de Dios. Es diferente cuando yo entiendo que yo he sido comprado con la sangre, que yo valgo la sangre de Cristo, que no fue poco lo que Jesús hizo ahí en la cruz. Entonces yo dedico mi vida a Él. Yo camino como Él, yo hablo como Él, yo pienso como Él. Yo trato a los demás como Él quiere que los trate. Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo soy preso. Y Gálatas 2:20 dice, usted ya lo conoce: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, por el cual Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Jesús, que es más grande que todos nosotros, dijo, yo vine a hacer la voluntad de Dios, ¿qué nos queda a usted y a mí? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa cuando yo no camino en la voluntad de Dios? Me caso con cualquier mujer, después tengo problemas, mis hijos. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero que se lleven esto en su corazón, que usted no se pertenece, usted le pertenece a Él. Hermano, hay alguien que compró su vida a precio de sangre, la sangre de Jesucristo.
Y usted tiene que caminar como Él dice que caminemos, usted tiene que pensar como Él dice que pensemos, usted tiene que hablar como Él habla. Yo le invito a, si usted quiere tener éxito en su vida, como madre, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante, como comerciante, haga lo que Dios dice que haga. Camine en su voluntad, consulte la voluntad de Dios. No es fácil hacer la voluntad de Dios, pero hay tremenda recompensa en hacer la voluntad de Dios. Si nos ponemos de pie, iglesia.